Acabo de llegar a la frontera de Estados Unidos con Canadá. Y de la misma manera que he llegado yo, quiero que la veáis vosotros. Había llegado a la penúltima frontera, donde dejaría transitoriamente Estados Unidos para cruzar Canadá hasta Alaska, lugar en el que, si los vientos soplan a favor y la nieve no interfiere en contra, terminaré mi viaje de una vez por todas. Y después de un placentero vuelo, ha llegado el momento de pasar la frontera. Ha llegado el momento de pasar a Canadá, claramente. To Canada. Normalmente hay 3 carriles para pasar, pero solo está abierto uno. Y yo me imagino que no tengo que hacer nada del lado estadounidense, porque eso era de salida. Yo creo que como Canadá sabe que Estados Unidos es bastante exigente con quién entra a su país, dirán, pues si esta gente ya ha hecho el trabajo por nosotros. Eso es lo que quiero creer. Tío, qué cantidad de disparos escucho, Pone aquí, atención. Declare todas las armas al servicio de frontera. Yo solo estoy armado con buen amor, así que no debería haber problema. A ver qué nos cuentan. Hello. Good afternoon. How are you doing? Good, you? Good? Passport, please. Yes. Thank you. You can smile and wave at the camera. Please. What plate is that? Spain. Spain. Yeah. Llevaba un buen rato escuchando disparos, lo cual hizo que se disparase también mi curiosidad. One question. Someone is shooting all around, no? No. You gotta tell them what that is. Well, it's to scare the birds. Ah, for the birds. For the grapes. So they don't eat the fruits. Yeah. Ah, okay. Resulta que toda esta zona es productora de vino y el sonido de los disparos ahuyenta a los pajaritos que quieren robarse las uvas. Do I need to do something on the American border for me or for the bike? No. You have a carnet? Carnet of what? You don't have a carnet? No. Okay, so you live in Spain. I live in Spain, yeah. Where are you going? I'm going to Alaska. You're just traveling through Canada. Exactly. Do you have any guns with you? No. Any weapons? Mace, pepper spray? No, but I will buy pepper spray for bears. Bear spray. In Canada. Do you know if I will be able to cross it to Alaska later? So in Canada, you can buy bear spray. It's for bears, right? Or it'll say bear spray. I'm pretty sure you can take it into a lot. Because in the United States, you can carry around pepper spray, mace, bear spray. So yeah. Okay, I will buy it then. Okay. Do I need to do a paper for the bike or something? No, not for us. No. Okay, and last question. This is an important one. Okay. According to you, which will be the biggest difference between the US and Canada? Well, you know, Canadians are known for being very nice, right? I'm saying it. I don't, yeah, I mean, we're very similar in many ways, but we're very different in many ways, right? I don't know what the answer is to that. It's okay. I will be confirming how nice Canadians are. Yeah, oh, exactly. Safe travel. Thank you for your help. Chao. Pues nada, ni papel en Canadá, ni nada de nada. El pasaporte me lo han mirado un poquito y poco más. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a British Columbia, Canadá. Bienvenidos. It's like a little studio, but in motion. Tras hacerme la foto de rigor, aparecieron unos indios de la India. Sí, indios. En el episodio con Chandu, algunos de vosotros comentasteis que se dice hindú en vez de indio, pero no. Hindú con H es quien practica el hinduismo e indio es el gentilicio de quien proviene de la India. A los indígenas de América se les llamó incorrectamente indios porque los conquistadores pensaron que habían llegado a la India
por otra ruta. So guys, one very important question. Which is the main difference between the US and Canada? People are very nice in Canada. Very nice. They're gonna say sorry and thank you so much more than Yeah, more polite than America. yeah. And there are no guns over here, buddy. Yeah. Safe for you. You cross the border and the statistics of guns totally decrease, no? That's good. Thank you. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you guys. Have a nice trip. You post videos online or? Yeah, on YouTube. Yeah, take a picture, please. You can activate English subtitles if you want, so you will understand. Nos vamos. Chao. Enjoy. Bueno, pues después de estar media hora haciendo fotos en el cartel ese, bienvenidos a Canadá. Oh, recuperamos los kilómetros por hora. Qué bien. Ahora ya no tengo excusa. Como me pare la policía, no les puedo decir que es que está en otra medida. Bueno, puedo decir que soy estadounidense y que estoy acostumbrado a las millas y que como aquí es en kilómetros, pues no me entero. No, pero ahora, en serio, esto es muy importante. Me han dicho que la policía de Canadá no se anda con tonterías respecto a si te pasas del límite de velocidad. Por lo visto, ya no solo es la multa. Me dijeron que si te pasas más de tantos kilómetros por hora, te retienen la moto 1 o 2 semanas. Porque la multa la puede pagar mucha gente, pero quedarte sin el vehículo ya te hace menos gracia. Tengo varios propósitos. Uno de ellos es no pasarme de la velocidad. Y el otro, muy importante, que no me coman los osos. Canadá, por lo visto, está lleno de osos. Una de las primeras cosas que tengo que hacer es conseguir un spray anti-osos. Como que se lo echas al oso, no le gusta y se va. Eso es lo que me han contado. También tienes que tener el oso delante y que no te tiemble el pulso para apretar el botecito. Osoyoos. Mira, el nombre del primer pueblo se llama Osoyoos. Y de ahí conduciría de noche hasta llegar a un refugio en medio del bosque. Solo sé 2 cosas que voy a hacer en el futuro inmediato en Canadá. La primera es ¿dónde voy a dormir hoy? Me escribió hace mucho tiempo un muchacho por Instagram ofreciéndome un sitio, una cabaña. Él no está aquí, pero me ha dado la clave para entrar a su cabaña. Así que voy para allá. Bueno, según las coordenadas que me han enviado, es por aquí. Pero... a ver... debe ser esa de ahí, ¿no? ¿O qué? A ver... Y tras 2 horas manejando a oscuras, congelándome por primera vez en mucho tiempo, 5 grados, llegué a un recóndito lugar donde tendría que medio adivinar cuál era la casa, abrir la puerta y meter un código agradeciendo que esto sucediera en Canadá y no en Estados Unidos, donde equivocarte de propiedad en circunstancias como estas te puede salir muy caro. Como que no funciona el código. Estuve probando el código que me habían dado un buen rato y sin embargo no funcionaba. El alojamiento más cercano estaba a 1 hora, así que con código o sin código entraría a la cabaña como que me llamo Agustín. Que me había confundido de puerta. Había ido a la que no era. A ver. Ay. Ah. Uy, qué maravilla. Increíble, porque es que esto me lo ha dejado alguien que no conozco en persona. Ha sido todo por internet, pero tiene cara de buena gente. Ahí está. Una de las cosas que más me gusta del colectivo motero, que la gente ayuda mucho, pero mucho, mucho. ¡Qué absoluta maravilla! El día nos acompaña. Si ya hace frío aquí, no me quiero imaginar cómo será allí. Y por allí me refiero tirando para Alaska. Pero que no se me haga demasiado duro. Pero bueno,
todo se andará. Pues está bonito el pueblo este, ¿no? Narrow is the road to glory. A mal tiempo, buena cara. Estamos en las inmediaciones del lago de Okanagan, una zona de Canadá muy rica en vinos, en paisajes, dirigiéndome a un pueblito llamado Falklands, a donde llegaría 3 horas después, por supuesto, de noche. Por aquí, entre los bosques, vive Laurent Compos, nativo de Hungría, residente de Canadá. Creo que son estas luces que parpadean. Hola, hola, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Welcome to BC. Thank you, it's beautiful, ¿eh? This is Forest. Forest? Yeah. Okay. This is Jasmine. Ella es una puma. I can see. Muy peligroso. Narrow is the road, Over here? the road to glory. Perdition's gate. Hola, 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 hola. Like a brother from another mother. Hermano. Hermano. Muchas gracias. Lorry es el creador de Outback Motortech, las protecciones para moto que han estado protegiendo a Super Supernova los últimos 3 años. How do you know that these crash bars are gonna work? We don't know until we test them, right? Y vaya si las prueba. It's fun. What do you think about what happened with my crash bar in that accident? I know what happened and it was pretty nasty. Good thing you're in one piece. And as for the crash bars, this is one of the biggest dents we've ever seen on a tubing. This is pretty insane. And the fact that the plastic panel and the radiator is intact and your bike has been running for tens of thousands of kilometers, it's a pretty darn good thing. So I think we achieved some really good things here, and fortunately you're in one piece and you're still riding. Y para que lo siguiera haciendo hasta el final y no tuviera que vender un riñón al mejor postor, le haríamos el que pensaba que sería el último cambio de aceite del viaje por América. Ahora mismo estoy en una gran duda. No sé si ir al Círculo Ártico de Canadá o al Círculo Ártico de Alaska. La primera opción es un lugar llamado Tuktoyaktuk y la segunda opción es la famosa Prudhoe Bay. Sin embargo, me han recomendado mucho más la primera porque hay bastante población indígena inuit, los famosos antiguos esquimales. Viven allá. Y en la segunda lo que más hay son pozos petrolíferos. El problema es que la ruta a Tuktoyaktuk es menos transitada y existe cierta posibilidad de que las gasolineras o los alojamientos estén cerrados. Desde Tierra del Fuego, precisamente, el otro fin del mundo, no me veía en una situación en la que tuviera que elegir la ruta que más posibilidades de éxito tenga. La idea también es disfrutar del viaje, aunque la temperatura media va a ser de 0 grados, lo cual va a poner en cierto peligro mi descendencia porque se me van a congelar las pelotas. Y bueno, pues a hacer los 7000 kilómetros que me faltan. ¿Qué mejor forma de comenzar que haciendo con Lorry y su padre una ruta por las montañas de la Columbia Británica? There was a bear over there? Yeah, back there. A black one? Yeah. I didn't see it. Oso negro, pero pequeño. Ah. Pequeño pero matones. Continuamos con el paseo introductorio a la espectacular Columbia Británica y, al terminar, acometimos la misión más importante de todas. Mortadelo had hard times
Oh, yes. Probably was a hungry dog. Yes. And thought that Mortadelo was a good prey. Yeah. I'm going to cover it and then I'm going to put a patch on it. Okay? Okay. Yeah. Officially, Mortadelo's nurse. Don't worry, little guy. We'll get you fixed up. Been fixed by a lady named Michelle. Okay, say goodbye to Mortadelo. Bye-bye. Bye, Mortadelo. Bye-bye, Mortadelo. Y antes de irme, tendría una prueba in situ de aquello que dicen de los canadienses. Some crackers, chips, pistachios, cold drink, several apples, Mom. Very important. An apple a day keeps the doctor away. Safe travels. Mwah. Thank you very much. Now I know that it's true what they say about Canadians. Oh, what did they say? That they are nicer. Aw, the travelers are the best. Mwah. Thank you very much. And for healing Mortadelo. It was so nice to feel a real welcome in Canada, and it was by you and your family, so thank you very much for everything. Thank you, ciao. Enjoy. Bueno, pues nos vamos de la casa de Lorri y su familia, que la verdad es que me han tratado muy bien. Y comienza ahora una travesía de, creo que son 6.000 kilómetros aproximadamente, hasta mi destino final, con la idea de llegar al mar Ártico, de llegar al Polo Norte, hasta donde la moto me permita llegar. Hay que intentarlo. Hoy 7 horitas a Prince George y de ahí seguimos hacia arriba. Pero qué bonita es British Columbia. Largas y frías etapas me esperaban antes de alcanzar mi destino final. La siguiente sería desde Falkland hasta Prince George. 8 horas de puro pavimento. ¿Cómo me encantaría hablar con el conductor de este camión para preguntarle de qué son estas ruedas? Oh, las ruedas más grandes que he visto en mi vida. ¿Eso para qué es? Si las ruedas así, ¿cómo no será la máquina? Hoy me he estado informando de cositas de Canadá y esta es una de ellas. ¿Veis? Uno de los principales sectores de la economía de Canadá se basa en la extracción de recursos. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención son los kilométricos trenes que he visto en las vías. Son impresionantes, son los trenes más largos que he visto en mi vida. A cada día que avanzo, esto se va volviendo una zona más remota, por tanto, zona a la que es más difícil llevar las cosas, por tanto, todo se va encareciendo. Muchas similitudes en el camino hacia el Ártico con la Patagonia argentina y chilena. Estoy teniendo suerte con el clima, hacen 13 grados, pero me estoy dando cuenta de que es un frío diferente. Jamás tendría tantas capas puestas con 13 grados en otros sitios y sin embargo aquí me está calando hasta los huesos. No sé si es la humedad o qué, pero son 13 grados que se sienten como si fueran 5. En fin, seguimos avanzando. El siguiente tramo sería desde Prince George hasta Smithers, pero mi estómago comenzó a protestar y, aunque estuve a punto de seguir, no pude evitar el rugir del destino, lo cual me hizo parar en un pequeño pueblo llamado Telcua. A ver, he visto que aquí hay una taquería en medio de la British Columbia. Voy a probarlo. O sea, pues está enfrente del departamento de bomberos. Mira, ahí está el niño aprendiendo a usar la manguera. Cualquier día averigua que eso mismo que está haciendo se lo puede hacer a sí mismo y que le dará mucho placer. Hi, how are you? Good. What can I get you? These are authentic Mexican tacos. We try. En cuestión de comida, estoy echando mucho de menos México, la verdad. What makes this community so special? The people, yeah. Y estaba a punto de comprobarlo. Do you have a place to spend the night? No,
No, would you like a place to spend the night? Oh, are you inviting me? I am inviting you. All right. They're just really giving, and no one expects anything, and they just like go out of their way for people that they don't know. Very generous. Very generous. Yeah. Normalmente, la misión de un taco es nutrirte. Sin embargo, a veces un taco puede cambiarte la vida. Hang on, we may have a guest behind the gas station. Okay. You just come to the door and we will give you a bed for the night. Are you sure? She's the best. I've seen that. There. Patricia, I'm Agustin. Augustine. Nice to meet you. Okay, And all right. I will go, when I finish my taco, I go there. Okay? Absolutely. We all support one another. It's an integral part. They call it a circular economy. La economía circular es cooperación, intercambio de recursos y apoyo mutuo, donde cada miembro contribuye al bienestar colectivo. Como decía Séneca, la prosperidad es un vínculo entre las personas. Good luck with your taquería. Thanks for coming by. You bet. Bueno, pues voy aquí a la casa de Patricia, que encima me han dicho que el marido es el alcalde del pueblo. Qué aleatoria es la vida, ¿eh? Me paro a comerme un par de tacos y acabas quedándote en la casa de una familia. Thank you very much. Además, son los dueños de esta gasolinera. Qué pena que acabo justo de rellenar el tanque porque seguro que me van a invitar gasolina. Y me han dicho que viven en esa casa. En las comunidades pequeñas donde hay circunstancias que hacen la vida más compleja, se sigue manteniendo el sentido de común unidad. Para que yo esté bien, tú tienes que estar bien. Nuestros bienestares están intrínsecamente unidos. Me han dicho que no son psicópatas, ¿eh? There you are. Welcome. Come on in. Thank you very much. Okay, I will introduce you to my family. Travis, this is my husband, Leroy. Augustine, how are you? Hello. And I'm Elaine. Do you do this with whoever appear in the middle of the afternoon? once in a while. Once in a while. You may sleep here. I will get you some good pillows. I have my own pillow. Many nights on the way. Great. Great. Qué maravilla son los canadienses. What is the thing that you like the most of Canada? I love my country, and I am so grateful that my parents immigrated to give me a better life. What is unique of this place? We love everybody. I can say that. We are that way. Thank you very much for having me in your home. Oh, we love having Thank you. No you. problem. You must be a good Catholic. Hey, are you? Yeah, that's going on. Hey, You know. no. En el próximo episodio verán cómo Patricia, Leroy y sus amigos cambiaron trascendentalmente mi ruta planeada por la que estaba escrita. What is the Spanish word for Salud.